Ok, pues ya está grabando este chicharrón. Vamos a ver aquí. Muy bien. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, va a ser expuesta tu palabra. Queremos aprender, queremos enseñar, pero sobre todo queremos, Padre, que tú reveles a nosotros, bajo la encomienda de tu Espíritu Santo, reveles pecado, justicia y juicio. Queremos entender, saber, pero sobre todo conocer más y más al Espíritu Santo. Que esta parte que avancemos, Dios, sea de bendición para nosotros. Y que no solamente represente un domingo más, sino que forme parte de un cimiento que sostiene la vida para cuando las cosas se ponen complicadas. Pero también, ¿por qué no decirlo? El Espíritu Santo también forma parte de aquello que es esencial para nuestras vidas, para todos aquellos que aspiramos la vida eterna. Padre, que sea clara la exposición. Quien no tiene al Espíritu Santo no podrá vivir la vida eterna. Quien rechaza al Espíritu Santo no podrá vivir la vida eterna. Entonces, Espíritu Santo, sé bienvenido y sé la persona especial en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Breve repaso de lo que iniciamos la semana pasada, ¿sí? Ahí la Zoe nos está jugando una mala jugada. También llévensela para allá. Hasta la camioneta de José. Es más que el José les dé vueltas ahí. La figura del Espíritu Santo. Ajá. Bueno, ahorita vamos a tocar unos aspectos, pero iniciemos con esta parte, ¿sí? Hay una cosa que la Biblia nos advierte. ¿Y cuál es esta situación que la Biblia nos advierte? Tú puedes ofender a Dios, Dios Padre, y se te será perdonado. Tú puedes ofender a Jesucristo, nuestro Redentor y Señor, aquel que murió por nosotros en la cruz, y se te puede ser perdonado. Pero escucha bien esto. Si tú ofendes al Espíritu Santo, entonces esto no se te será perdonado, ni hoy, ni nunca. Y esto es muy terrible, porque si tú llegas a caer en un pecado así, pues inmediatamente tu vida está fuera de la eternidad con Dios. Pero fíjate muy bien, este pecado no viene de manera sencilla. Este pecado normalmente viene de gente que conoce a Dios, gente que sabe de Dios, gente que conoce las manifestaciones de Dios, pero que llega un momento en que rechaza la verdad del Espíritu Santo y la verdad de Dios. Si conscientemente, es como el hijo pródigo. El hijo pródigo sabía quién era su papá, sabía que tenía herencia el infeliz y sabía que la iba a ir a derrochar. O sea, hay un conocimiento bien en su cabeza, pero a pesar del conocimiento, quiere torcerse, quiere vivir la vida como se le pega la gana. Y entonces ahí hay que tener cuidado, porque entristecer, blasfemar contra el Espíritu de Dios es algo simplemente imperdonable. Bueno, y la obra del Espíritu Santo, bien importante. Él nos revelará pecado, justicia y juicio. Juan 16:8. Y así iniciamos nuestra caminata para ir conociendo al Espíritu de Dios. Primera mención, pues, en el libro de Lucas, cuando se le aparece el ángel, ¿verdad?, a Zacarías y le empieza a hablar respecto al nacimiento de Juan el Bautista. Y ya vimos esta parte, muy poderoso. El Espíritu de Dios se va a manifestar en Juan el Bautista. ¿Cómo se llama su mamá? Pues para algunos se llama Elizabeth y para otros se llama Isabel. El punto es que ella estaba embarazada y de repente, ¿qué dice la Escritura?
que el niño saltó dentro de ella. Y ella entendió una cosa: este niño ha sido bautizado por el Espíritu de Dios. Qué tremendo. Vimos también cuando, pues obviamente, María, ella tiene a su esposo, o tiene un compromiso con su esposo José. Y José, pues imagínate que ya tienen la fiesta, como la Pati y el Fer, ya tienen los padrinos, ya tienen la ceremonia, ya tienen todo. Y de repente María sale con su domingo 7. Jesucristo, María, yo ni te he tocado. Y ya estás bien panzona. ¿Tú qué hubieras hecho, José Luis? José asume la responsabilidad y dice que, así dice la Escritura, no rechazó a María, porque sabía lo que le iba a pasar. Muchos no sabemos lo que le iba a pasar. ¿Qué le hubiera pasado a María si José la rechaza? La tenían que llevar a apedrearla. Y hubiera muerto ella y su hijo a pedradas, porque eso era la tradición de la ley. ¿Te imaginas? En Mateo hay una mención, ¿verdad?, de que viene uno que está bautizando en agua, pero va a haber uno que va a bautizar ¿en qué? Y en espíritu y en fuego. Y lo que está anunciando la Biblia en Mateo se cumple en el libro de Hechos, capítulo 1, 2 y 3, cuando todos están reunidos. Y de repente, ¿qué dice la Escritura? Eran como 120 personas y un fuerte viento entró. Y de repente aparecieron sobre ellos lenguas como de fuego. Aleluya, qué poderoso. Y luego vimos una parte que es, no sé tú cómo te imagines la Trinidad, pero la mayoría se imagina a Dios un señor viejito, ¿verdad? Un señor viejito. Pero yo no sé cómo te lo imaginas. Un señor viejito como guapetón, un señor viejito como cansado, un señor viejito, no sé cómo te lo imagines, pero Dios podría ser, nos da señales. Imagínate un león. O tú, ¿cómo te lo imaginas? Mira, como nos los imaginemos, yo siento que pues, la mayoría nos vamos a quedar cortos. El asunto es que Dios quiere revelar al Espíritu Santo. Y de todo lo que Dios pudo tomar para revelar al Espíritu de Dios, ¿qué tomó? Una paloma. Entonces, Dios en su eternidad dice: yo quiero que la gente de este mundo tenga una figura. Esto va a ser muy importante, una figura. Cada vez que piense en el Espíritu de Dios, también estará pensando en un símbolo, como una paloma. Ahora, esto es importante, porque justo cuando llega una paloma, va a iniciar el ministerio de Jesús. Viene la paloma e inicia la vida del ministerio de Jesús. Y cuando nos vamos al Génesis, está Noé en el arca, y cuando está la paloma, es justamente el tiempo cuando termina el cautiverio o termina el resguardo del arca y va a iniciar la vida fuera del arca. Amén. ¿Casualidad? Jamás. Ya dejamos de creer en las casualidades de la Biblia. Vimos, en la parte final, vimos que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Esto es importante de entender porque, como acaba de decir Pati, oye, yo no me la esperaba y tuvimos conflicto y de repente sobre el problema de un hijo vino el problema del otro hijo. Y es lo que te digo, cuando llueve sobre mojado. Porque entendimos la semana pasada que hay dos desiertos. El desierto, que es mis consecuencias de mis malas decisiones, y el desierto en el cual el Espíritu de Dios me toma para procesar mi vida, para llevarme a un tiempo, ¿verdad?, de transformación, un tiempo de purificación,
y que cuando yo termine de este desierto, yo salga poderoso en el Espíritu de Dios. Bien, vamos a iniciar entonces las obras del Espíritu Santo. Las obras del Espíritu Santo. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 19. Recuerda que durante este tiempo, excepto el día de la... Bueno, vienen 2 semanas que no voy a predicar del Espíritu Santo. La siguiente semana predica la pastora y la siguiente semana hablamos del matrimonio. Entonces, para las siguientes semanas estaremos terminando de revisar esta figura del Espíritu Santo y qué tan importante es. Ahorita vamos a ir para allá. Mateo 10, 19 dice, voy a tomar solamente una parte y ahorita doy contexto. Está Jesús con los discípulos y les está hablando del futuro. Mateo 10. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Aquí hay algo muy poderoso que nos quiere hablar la Biblia. ¿Qué nos quiere decir? Mira, Jesús está con los discípulos y es como ahorita, imagínate un momento que le dijéramos a Pati, Pati, tu hijo va a tener un accidente. Y va a decirle a Pati, ¿cómo crees? Mi hijo es muy bueno manejando, él es un as en la moto, no hay otro mototaxista más rápido, más astuto, más veloz y más bello que mi hijo. Entonces, Pati no cree en que pueda suceder algo. Pero imagínate que si Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes van a tener una broncota y ustedes van a terminar frente a las autoridades y gobierno de este mundo. Y ustedes van a tener que enfrentarlos. Jesús no escogió gente letrada. Jesús no escogió gente muy abusada. ¿Sabes qué escogió? Pescadores. Apenas si sabían hacer cuentas. Pero ellos no leían la Torá. Muchos de ellos no tenían acceso al templo. Muchos de ellos no tenían acceso a hacer todas las festividades como la Torá indicaba. No sé si han visto, me recuerda esas escenas en la serie de Chosen, en donde en la casa del sumo sacerdote están todas las viandas, los panzotes, está el candelabro de oro, están las uvas, están las frutas, está la carne, pero ahí no está Jesús. Pero hay un lugar en la zona roja, en donde está la prostituta, en donde está el recaudador de impuestos, en donde hay un panecito así, un poquito de vino y vino del sencillo, pero en ese lugar sí está Jesús. Esto es importante de entender. Para el momento en el que Jesús le está hablando a los discípulos, todo el mundo dice, ¿de qué está hablando el maestro? ¿Esto cuándo se va a cumplir? Abróchate los cinturones. Vámonos a Hechos 4:1. Se los dice en Mateo y esto se cumple hasta Hechos capítulo 4 versículo 1. Hechos capítulo 4 versículo 1. ¿Quién se iba a imaginar que estos pescadores, que estos hombres de poca educación se iban a enfrentar con gobernadores o se iban a enfrentar con los sacerdotes, se iban a enfrentar con las autoridades del templo? ¿Cómo se iban a enfrentar si ellos eran muy humildes? Era gente que tartamudeaba al hablar. Es como si de repente toman a alguien de nosotros y tiene que dar un discurso en Cámara de Senadores o en Cámara de Diputados. Imagínate que te ponen ahí enfrente de la tribuna y te dicen, adelante, diga
¿Qué es lo que quiere usted para la iglesia de Cristo? Si cuando te ponen a predicar en la dominical tiemblas, se te olvida. Le dices al pastor, yo no quiero, no acepto. Tele 45, ¿qué esperanza podríamos tener, verdad? Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Tú no te agüites, por eso te mandé a llamar. Porque si mando a traer uno muy listo, ese muy listo va a decir que es por él. Pero si yo traigo uno muy humilde, ese humilde no tiene manera de decir que fue por su propio mérito. Hechos 4, ¿qué dice la Escritura? A partir del versículo 1. Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos. Ahí subráyale, sacerdotes y saduceos. Y el jefe de los guardias del templo. Entonces, sacerdotes, saduceos y guardias, 2, estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. 3, entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. 4, sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, el 4 es muy poderoso. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día, el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5,000 personas. Oye, ni Gigi Ávila, Ni el Gigi Ávila. 5. Al día siguiente, la Junta Suprema se reunió en Jerusalén. Subraya ahí, Junta Suprema. Esto es importantísimo. La Junta Suprema se reunió en Jerusalén. En la Junta estaban, fíjate muy bien, líderes del país. Por eso te digo, como si estuvieras en Cámara de Senadores o Cámara de Diputados. Líderes del país con sus consejeros y los maestros de la ley. Jesucristo. Líderes del país, consejeros políticos y ¿quién más? La mera crema y nata pesada de la interpretación de la ley, los maestros de la ley. Seis, allí estaba Anás, que era el jefe de los sacerdotes, junto con Caifás, cuando Alejandro y los otros sacerdotes, Juan, Alejandro y los otros sacerdotes principales. Ya lleva 2 versículos hablando de la jerarquía. 7. Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, los cuales empezaron a preguntarles: ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? 1. 2. ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Y el versículo 8, ahí subráyalo, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros: señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí, completamente sano, gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado.
Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene el poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. 13. Subráyalo. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron al oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Aleluya, esto es muy poderoso. Pero empecemos a desmenuzarlo hasta donde alcancemos a llegar el día de hoy. Fíjate muy bien. Yo te preguntaría, ¿tú crees que tienes la capacidad de hablar bien? Yo voy a exponer algunos puntos porque puede ser que algunos digan, pero ¿esto de qué me sirve? ¿Esto será importante? No, yo sé que es muy importante. Punto número 1. En un núcleo familiar, sinceramente, ¿tienes la paciencia y el amor para hablar con tu esposo de los problemas difíciles? No todos la tienen. No todos la tienen. ¿Tienes la sabiduría para expresar con tu esposo o con tu esposa tus problemas y tus necesidades? Tienes la sabiduría, fíjate, primer círculo, segundo círculo, tienes la sabiduría para hablar con tus hijos, tienes la sabiduría para reprender a tus hijos, tienes las palabras para reprender a tus hijos. Tercer círculo, ¿tienes las palabras para hablar con tus padres de tus necesidades? Y van a decir, no, pues sí, yo creo que tienen, los chicos ya son otra generación, ya tienen otras herramientas. No, yo sé que no. Hasta que le encuentras el cigarro, entonces es cuando te sientas a hablar de adicciones del cigarro. Hasta que te encuentras la pornografía en su celular, es como empiezas a hablar de temas de pornografía. Hasta cuando alguien abusa sexualmente de uno de los niños del grupo, entonces empiezas a hablar de abuso sexual con tus hijos. Yo te pregunto, ¿tú crees que tienes la sabiduría para hablar? ¿O no creerás que necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo para poder hablar? Cuando veo este punto y cuando sé que me toca predicar de esto, yo no puedo dejar de ver qué pasaría si el mundo se dejara guiar por el Espíritu Santo para poder decir lo que tiene que decir en su familia, solo en su familia. Yo he escuchado a hijos venirse a quejar de sus padres. Y les he dicho, bueno, ¿y por qué nunca le pusiste un alto a tu mamá? ¿Por qué nunca le pusiste un alto a tu papá? Nunca supe cómo. Me casé, huí de mi casa, vivo frustrado. Me casé con el primero, la primera que pasó, porque yo ya no quería aguantar lo que estaba viviendo en mi casa. ¿Qué quiere decir? Una ausencia completamente de sabiduría para comunicar lo que está pasando. Matrimonios. Estadística de los matrimonios al día de hoy, la tendencia es, ¿la gente cada vez se casa más? No. La gente cada vez se casa menos. Y los pocos que se casan,
el índice de divorcio aumenta. ¿Sabes hoy porque estuve yo investigando por qué la gente se casa hoy en día? Y no lo van a creer, pero es más una necesidad legal. Para dar el seguro, para dar la pensión. Para heredar bienes. Para recibir bienes. Para que me den los papeles de la ciudadanía. Para recibir un gasto chiquito, pero seguro. Eso ya es prostitución familiar, pero prostitución familiar. ¿Qué dice Marx respecto al matrimonio? Carlos Marx. Marx dice que el contrato matrimonial es un convenio de prostitución. La mujer da su cuerpo, da sexo, da la atención al hombre y el hombre provee recursos y una casa. Y entonces los cristianos, ¿verdad? Dicen, maldito Marx y sus teorías marxistas, que vayan al infierno. Yo digo, ok, que vayan, pero ¿cuál es la realidad de nuestra sociedad? Es decir, lo condeno, lo satanizo, lo reprendo en el nombre de Jesús, sí, pero ¿cuánto de eso es una realidad en nuestra sociedad? ¿Cuánto de eso es un intercambio? Te doy cuerpo, me das lana. Y así nos vamos. Y llega un momento, entonces, que nunca hubo una sabiduría para escoger esposa o esposo. ¿Satanás de dónde se va a agarrar? Pues sencillamente, Satanás lo primero que quiere destruir es la familia. Y te voy a decir una cosa, pareciera que Satanás va ganando 10-0. ¿Qué es lo segundo en la agenda de Satanás? Que los hombres no se crean hombres y que las mujeres no se crean mujeres. Si destruyes el matrimonio, lo que sigue es la identidad del hombre y la identidad de la mujer. Y entonces, tú no necesitas un hombre, la mujer no necesita un hombre y el hombre no necesita una mujer. Qué fuerte. Quiero dejarte esto. Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen por lo que van a decir. Preocúpense porque el Espíritu de Dios hable por ustedes. Abraza esto. ¿Cuál tendría que ser mi preocupación? Que antes de hablar con mi esposo, yo hable con el Espíritu de Dios. Que antes de hablar con mis hijos, yo hable con el Espíritu de Dios. Que antes de yo hablar con quien tenga que hablar, hable con el Espíritu de Dios. Te pregunto, ¿no crees que sería una buena defensa que el Espíritu de Dios hablara por ti? ¿No crees que el corazón de los hijos y de los padres no estaría tan herido en nuestra sociedad si pudiera haber sabiduría del Espíritu de Dios en nosotros? Te vuelvo a leer lo que dice el versículo 13. La Junta Suprema se sorprendió de escucharlos. ¿Por qué? Porque hablaban maravillas a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Padres de familia, hijos, esposas, esposos, no basen su sabiduría en el logro académico. Eso no existe. Es más, te puedo decir que hay hijos que pueden utilizar eso en tu contra y lo reprendes. Si un hijo utiliza su grado académico para menospreciarte, lo reprendes en el nombre de Jesús. Es Satanás hablando. Si tu hijo utiliza la cantidad de lo que gana, porque gana más que tú, para quererse subir sobre tu autoridad, lo reprendes en el nombre de Jesús y le dices, Satanás, suelta a mi hijo. Porque ni tu educación, ni tu ingreso económico pueden superponerse a la autoridad que Dios te ha dado. Y padres, sean autoridades
que aman al Espíritu Santo y le permiten hablar. Yo sé que puede ser que te den ganas de sonarte a la Carelli y en tu corazón dice este José Luis, si le pusiera una madrina a la Carelli, ya la enderezaría. Deja que el Espíritu de Dios te diga el camino. Y te voy a decir una cosa, no solo será libre ella, también tú. Es decir, como autoridad tenemos que asumir al Espíritu de Dios como la guía para poder hablar las cosas difíciles con los hijos. Ese es el poder del Espíritu de Dios. Entonces, anota esto. Cuando la gente habla de poderes, mucha gente piensa que es como el Goku, ¿verdad? Que van a hacer una Genkidama o un Kame Kameha. ¡No! Ese no es el poder del que habla la Biblia. Sí, y te dan ganas de sacar un Kame Kameha y destruir a tus enemigos. Pero te voy a decir una cosa. No. Punto muy específico de esto que estamos hablando. Del poder de hablar en sabiduría, autoridad y poder. Eso es un poder, pero solamente el Espíritu de Dios te lo puede dar. Autoridad, sabiduría y poder. Autoridad, sabiduría y poder. Y te lo digo porque te va a tocar unos yernos, unas nueras y unos hijos que te van a dar la vuelta. Te van a decir, no, suegro, mire, le doy 3 vueltas, pero tú te plantas en la autoridad de Dios. Tú te plantas en la autoridad del Espíritu Santo y tú permites que el Espíritu de Dios hable por ti. Siguiente nivel, y este yo creo que es el último que tocamos. Tenemos que tener claro el nivel del Espíritu de Dios respecto a Dios Padre, Dios Hijo. Ajá. Y te voy a decir una cosa, lo que te voy a enseñar ahorita, eso va a definir el grupo de la gente que va a ir a la eternidad con Dios y los que no van a ir. Ajá. Así de plano te lo digo. Tiene que ver con el reconocimiento de el Espíritu Santo, ¿va? Ok, tenemos un Dios tripartita, ¿sí? Anótale. Tenemos un Dios tripartita. Porque yo estoy seguro que si le pregunta el maestro al angelito, ¿cómo describe a tu Dios? Pues no sé, yo nada más toco, tun, 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 y es todo lo que sé. ¿Qué sabes del Dios tripartita? ¿Qué sabes del Dios tripartita? ¿Qué sabes del Dios tripartita? Tripartita, de 3 partes. Ajá. De 3 partes. Primera parte, y aquí es importante verla como en un círculo, ¿sí? Primera parte, lo primero revelado. ¿Qué fue lo primero revelado? Dios Padre. Fue lo primero revelado. Todo el Antiguo Testamento es Dios Padre y también Espíritu Santo. Dios Padre y Espíritu Santo. El Génesis. ¡Aleluya! ¿Cómo empieza el Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde el principio ha sido revelado el Espíritu de Dios y Dios Padre. Cuando viene la creación, escucha bien esto, cada vez que dice el Génesis, Dios dijo, hágase la luz. No lo está diciendo Dios Padre, lo está diciendo Jesús. Jesús está en la creación. Jesús es la voz que dice lo que se tiene que crear. Entonces, desde la creación está. Pero algo muy importante, ¿qué peso tiene en nuestras vidas el Espíritu de Dios? Y aquí yo quiero que hagas un pequeño examen. No sé si tú has detenido un poco tu vida en pensar esto. ¿Quién es más poderoso? ¿Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo? ¿Lo has pensado? ¿Quién es más poderoso?
¿Quién está con nosotros? Dice Sarita, es uno mismo, está bien, pero ¿cómo lo concibes? Vamos a la Escritura. Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Quiero aprovechar que no está Laverito. Solo para poner ejemplos prácticos y que aprendamos. Ajá. José Luis, vamos a hacer un ejemplo. Volteen a ver a José Luis, pero poquito, no mucho. Ajá. Haz de cuenta que de tu lado izquierdo está Verito. Ajá. Y entonces, haz de cuenta que el pastor le dice a los esposos, en este momento, dile a tu esposa que tú eres el que manda en la casa. Y haz de cuenta que es Verito. Pero tú firme, dile. Y yo mando en la casa. Yo mando en la casa. Ok. El punto que yo estaba buscando, es ¿cuál es la reacción después de lo que dices? José Luis se rió, por lo tanto revela la estructura. Él no cree eso. Ajá. Carelli se rió y así como se rió Carelli como que, mi papacito hermoso, lo amo. Abrázalo, Carelli, abrázalo y dile, sí, yo te amo, papá, yo te amo. Esto es bien importante. Cuando Jesús habla del Espíritu Santo, ¿cómo habla de Él? ¿Cómo se expresa de Él? ¿Va? Es lo que vamos a ver. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En algún momento notas como que Jesús dice, ¿en mi nombre? O como que dice, ¿solo en el del mero mero, el Padre? No. Es muy correcto, y esto hay que valorarlo, muy correcto el decir, la misma posición e importancia tiene el Padre, la misma posición e importancia tiene el Hijo, la misma posición e importancia tiene el Espíritu Santo. Tienes que asumirlo, entenderlo, y tu alabanza y tu adoración tiene que tener la claridad. Dios Padre está en el tercer cielo. Jesucristo vino a morir por mí y ser el recurso para regresar a Dios, pero Él volvió a resucitar y fue levantado entre las nubes. Así lo dice la Biblia. Pero al estar en la presencia de Dios, dice Dios, ¡oh! ¿Y con quién se quedaron? Andan solitos. Yo te pido que les des al Consolador. Y Dios entrega el Consolador. Y entre nosotros está el Espíritu de Dios. Yo puse esta imagen, ¿sabes por qué? Porque tú le pones Trinidad en internet y pues te sale la Trinidad de muchas maneras. Me salieron niños, me salieron el hombre anciano, el joven y la paloma, y todo lo que ustedes se imaginan. Pero Dios es mucho más de esa concepción. Es un Dios tripartita y hay que asumir esto. Vámonos a esta parte. Nos va a servir mucho. Base bíblica y sustento de la Trinidad de Dios. Base bíblica y sustento de la Trinidad de Dios. Mateo 28, 19. Base bíblica y sustento de la Trinidad de Dios. 19. Por lo tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo destaca la referencia conjunta a las tres personas en el acto del bautismo. Es decir, que todos los creyentes que vienen hacia adelante deben de creer no solo en Jesús, no solo en el Padre, sino también en el Espíritu Santo.
Segunda base bíblica, sustento de la Trinidad. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Si hay una bendición que suelta Pablo, es mencionando tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que en la interpretación de las Escrituras viene exactamente en el mismo nivel las tres bendiciones. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Juan capítulo 1, versículo 13 y 14. Ese de Juan lo vamos a dejar al final. Vámonos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9, base bíblica, sustento de la Trinidad. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita, Pablo concluyendo respecto a Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, está hablando que en Jesús está la plenitud de Dios. En Jesús está la plenitud de Dios. Y Juan 10:30 habla de Jesús y dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces, ni el Padre está fuera de Jesús, ni Jesús está fuera del Padre. No puedes concebir a Dios Padre sin Jesús y no puedes concebir el Espíritu Santo sin Jesús. Terminemos en Juan 1, del versículo 1 en adelante. Esto es muy revelador y muy bello. Respecto a Jesús, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, ¿quién? Dios. Yo quiero establecer un punto importante para terminar el día de hoy. Tú te vas a enfrentar en los siguientes meses y en los siguientes años a una corriente, incluso corrientes protestantes, que no reconocen a Jesús como Dios. Corrientes protestantes. No solo religiones, no. Escucha bien esto. Corrientes protestantes. Es decir, gente que conoce a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo, pero no le dan el peso a Jesucristo como Dios y al Espíritu como Dios. ¿Cómo le dan el peso? Le dan el peso. Jesucristo, sí, resucitó. Fue un gran profeta. Sí resucitó, pero fue un gran profeta, pero no es Dios. Jesucristo los ampare. Y otros que van a decir que el Espíritu Santo solo es una fuerza activa. Que el Espíritu Santo solo es una energía que está en nosotros. Que el Espíritu les perdone. ¿Qué dice este versículo? Dice, en el principio era el Verbo, está hablando de Jesús. El Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la voz que el universo obedece. Cuando colocó el sol en su lugar, la luna en su lugar, los planetas en su lugar, cuando extendió los cielos, cuando creó los mares, cuando creó las montañas, cuando creó los animales, toda la naturaleza correspondió a la voz de Jesucristo. ¿Con qué te vas a enfrentar? Con una
tendencia filosófica que se llama New Age. New Age. Estos cuates están bien locos y tú los ves y dices, han de ser de Hillsong. ¿Sabes que cantan nuestras canciones? ¿Sabes que cantan como nosotros, danzan como nosotros, pero no le dan el peso a Jesucristo como Dios? Tú no puedes entender en Trinidad si tú no concibes en tu corazón y tú no hablas con tu espíritu reconociendo al Espíritu de Dios, a Jesucristo y a Dios Padre como uno solo. Con lo segundo que te vas a enfrentar es, los testigos de Jehová son protestantes y creen en Jesús, pero ellos nunca le van a dar el peso a Jesús. Es más, te voy a decir una cosa, la Biblia de los testigos de Jehová es una de las Biblias más manipuladas. Dios bendiga las motos. La Biblia de los testigos de Jehová es la Biblia que tiene una tendencia para no reconocer el peso de la Trinidad. Está diseñada la Biblia para que diga que Jesús no es el Hijo de Dios, que no es Dios, que es un gran profeta. Y termino con esta parte, la Iglesia Católica. De por sí la Iglesia Católica, escucha bien, en la Biblia es representada como la gran ramera. ¿Por qué? Porque la Iglesia y la teología de la Iglesia Católica permite la comunión con otras tradiciones. Les permite la adoración a los muertos con los altares de sus muertos. Hay gente que es católica, pero tiene su altar a la muerte. Hay gente que es católica y va a leerse el tarot, las manos, las cartas. Jesucristo. Eso es una prostitución espiritual. A eso le llama Dios, la Biblia, la gran ramera, que es una iglesia que está con varios dioses. Ahora, que alguien se levante y me diga, ¿y cuál es tu evidencia para que el día de hoy me digas que la Iglesia Católica no reconoce a Jesús, no reconoce a Dios Padre y no reconoce al Espíritu Santo? Muy sencillo. ¿Qué pasó en las 2 últimas semanas? Que ya nos tenía hasta el gorro los que escuchamos el radio. La muerte del Papa y la elección del nuevo Papa. Y hoy en día ya tenemos al Papa llamado León XIV. Dato curioso, al igual que yo, nació un 14 de septiembre. Pero ¿qué es lo interesante? Fíjate muy bien. En su primer discurso para el mundo, este nuevo Papa se avienta un rollazo, que la paz mundial, que la paz de los hijos, que Dios, que no sé qué. Pero fíjate muy bien, al final de su discurso hace una oración. ¿A quién oró? Esto es clave porque imagínate, yo me aviento un discurso y termino la predicación y yo oro a alguien que no sea Dios. León XIV termina su primer discurso al mundo y cuando termina su discurso hace una oración a María. Entonces, ellos no predican a Dios, ellos no predican a Cristo, ellos predican a María. Es otro Dios fuera de la Trinidad. Tenemos bastante camino que recorrer, pero quedémonos el día de hoy con eso. Ponte en pie. Es que
danzaste. Si te duelen los pies, está bien, danzaste. Si hueles a chivo correteado, está bien, danzaste. Si te duelen las articulaciones, ¿te bañaste antes? Sí. Dile a tu vecino, necesitamos, más bien para que no se sienta. Necesitamos, dijo el otro. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si tengo a Cristo, tengo al Padre y tengo al Espíritu Santo. Pero necesito reconocer al Espíritu Santo como guía de mi vida. ¿Has visto los ventrílocos? ¿Verdad? Que meten la mano y hablan. Oye, no sé cómo puedas recibir este entendimiento, pero básicamente te estoy diciendo que tienes que ceder tanto como ese muñeco que es manipulado, movido, guiado por el ventríloco. Tú vas a decir, ay, pero a ese punto, oye, ¿cómo has llevado tu vida? ¿Y qué resultados ha tenido? ¿Y si le dejas el volante al Espíritu Santo? Y si por una sola vez dejas que el Espíritu Santo hable con tus hijos a través de ti, y si por una sola vez dejas que el Espíritu Santo hable con tu esposa o con tu esposo a través de ti, inténtalo. Y luego me dices si funcionó o no. Espíritu Santo, ha sido expuesta la palabra. Y te pido en el nombre de Jesús, porque solo tú puedes hacerlo, que nos convenzas de esto que ha sido expuesto. Espíritu Santo, así como en aquel tiempo, la gente se asombraba de que estos hombres no eran gente muy educada y eran gente sencilla. En esa humildad y sencillez, Padre, toma nuestras vidas y permítenos ser guiados por ti. Que el mundo se asombre cuando dejemos que tú hables por nosotros. Que nuestros hijos se asombren cuando te escuchen hablar por nosotros. Que nuestros padres se asombren al escucharte hablar por nosotros. En el nombre de Jesús, Padre. Que el mundo se maraville de escucharte hablar por nosotros. Obra en cada hogar y en cada casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuídense, chiquitos. Nos vemos, primero Dios, el miércoles.